En una casa en los suburbios las luces se quedaron prendidas en una habitación. En el interior de la habitación un joven llamado Luis, de 15 años estaba constantemente observando la ventana y la puerta de la habitación. Luis estaba solo en casa, cuando sus padres salieron porque era su aniversario de bodas. Dejando solo a Luis. Luis estaba contento hasta que cuando después de unas horas que sus padres se fueran, empezó a escuchar sonidos de cosas cayendo fuera de la casa, él pensó que eran animales buscando comida en la basura y por lo tanto se sentó en su habitación a ver unas películas. Pero el sonido se escuchaba cada vez más cerca y más fuerte, por lo que con la linterna de su teléfono salió a ver qué pasaba. Al llegar al lugar donde se escucharon los sonidos, Luis no vio nada y los ruidos cesaron, dejando perplejo a Luis. Cuando entró en la casa nuevamente los ruidos no sonaron pero se sentía observado mientras regresaba a su habitación. Al regresar a su habitación Luis se relajó un poco. Se disponía a seguir gustando un rato cuando el gruñido de su estómago lo llamó. Luis buscó en su habitación algo de comer pero no había nada. Así que salió de su habitación y se dirigió a la cocina, al llegar a la cocina tocó el interruptor de la luz. Se fue al refrigerador y sacó los ingredientes de un sándwich para prepararlo. Cuando los puso en un plato y apagó la luz de la cocina se sintió observado. Así que prendió la luz y no había nada. La apagó nuevamente y sintió un escalofrío. La prendió nuevamente y no la apagó. Se fue en su habitación rápidamente y cerró la puerta. Comió los sándwiches y gustó la película un rato. Se sintió somnoliento y apagó la televisión. Se acostó y sintió que algo lo observaba. Se sintió incómodo por lo que quiso llevar el plato a la cocina. Pero al llegar a la cocina descubre que la luz de la cocina estaba apagada. Cuando intenta prender la luz siente que algo lo observaba con una mirada penetrante lo que lo hace sentir que la temperatura baja. Al tocar el interruptor la luz se prende y todo vuelve a la normalidad. Deja el plato en el lavabo. Al ir a su habitación se detiene en el interruptor de la cocina. Y se queda pensando en apagarlo o no. Decide dejarlo encendido. Al subir las escaleras a su habitación las luces de la cocina se apagan. Se giró para ver por qué se apagaron, aunque no había luz aún se podía ver. Cuando fue a la cocina vio una sombra, cerca del interruptor de la cocina. La sombra se le queda viendo, los nervios de Luis se tensaron al ser observado por la sombra de la cocina. Cuando sus miradas se cruzaron, el pensamiento repentino de que debía huir lejos le llegó de repente a Luis. Cuando se giró para correr de nuevo a su habitación, apenas dio 2 pasos cuando no pudo moverse. La sombra apareció de repente frente a Luis, el cual no podía moverse pero podía ver cómo éste se acercaba a él. Cuando la sombra se acercaba, su forma es como un hombre alto y gordo. Cuando la sombra se acercó, este sonrió. Luis al ver su sonrisa su corazón casi se detiene por el miedo que sintió. Porque la sonrisa de la sombra no venía de su cara sino de su estómago, la sonrisa ocupaba todo su estómago. Su boca era tan grande que Luis podía sentir que esa cosa podía tragarlo. En su boca se veían demasiadas hileras de dientes afilados. Cuando la sombra se acercó y abrió la boca, Luis vio que su cabeza no se veía. Luis solo vio cómo se acercaba la boca y cubría la mitad de su cuerpo. Luis se arrepintió de haber salido de su habitación, ese fue su último pensamiento antes de caer en la oscuridad. Después de unas horas los padres de Luis regresaron pero al tomar en su cena de aniversario no notaron el olor a sangre que venía de la cocina. Fueron a la habitación de Luis y llamaron a la puerta. Pero Luis no les respondió, pensaron que se había quedado dormido por lo que se fueron, para no molestarlo. Los padres de Luis se fueron a su habitación y luego unos momentos después a dormir. Cuando se acostaron y apagaron la luz. No, notaron una sombra en la esquina de su habitación que los observaba. A la mañana siguiente la casa estaba en completo silencio. No fue hasta que en unos días después que un amigo de Luis llamado John vino a visitarnos y nadie respondió. Pensando que Luis estaba en su habitación jugando y sus padres no estaban. Él entró a la casa pero al pasar por la cocina olió sangre. Con curiosidad fue a ver solo para encontrar sangre por todo el piso. A lo que se asusta y sale corriendo en pánico. Regresa corriendo a su casa. Donde se topa con su padre y este le pregunta por qué está asustado. John le cuenta lo que vio a su padre en la casa de Luis. El padre de John llama a la policía y les avisa. En unos días se da a conocer la desaparición de la familia de Luis, y solo se encontró restos de sangre en la escena del crimen.